Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Crónicas del Jurista. Hoy vamos a hablar específicamente de tres temas. El primero de ellos sería el allanamiento a cargos como una forma o una modalidad de acuerdo y no como un simple acto unilateral de la persona que está siendo procesada. El segundo tema sería la fuerza vinculante de las decisiones de las altas cortes. Y por último, una pequeña sinopsis de la diferencia entre estas figuras jurídicas de reintegro, restablecimiento del derecho y el incidente de reparación integral. Y antes de comenzar en materia, hablaremos un poco de los hechos. En esta ocasión se trata de un caso de falsedad en documento público, ya que una persona, al parecer, según entiendo, había hecho unas escrituras apócrifas en una escritura de contrato, una escritura de compraventa de bien inmueble. Sin embargo, esta jurisprudencia o este caso no trata sobre el tema de la falsedad en documentos, sino en el allanamiento a cargos, porque al parecer, al momento de que la persona que estaba siendo juzgada se allana, tanto el fiscal no le informa que el contenido del artículo 349, que nos dice que en los delitos que haya un incremento patrimonial, para poder hacer acuerdos es necesario que la persona garantice el 50% entregue el 50% de ese incremento patrimonial y garantice el otro 50%. Al parecer no se lo comunicaron a esta persona. La persona aceptó los cargos pensando de que iba a obtener unos beneficios totales, igual como los otorga la ley, sin ningún límite. Y el juez, al parecer, avaló este acuerdo y era de la teoría de que no era necesario en el caso de los allanamientos a cargo, porque para el juez el allanamiento es un acto unilateral y no era un acuerdo. Al parecer tenía otra tesis diferente a la que viene manejando la corte. Y es que el primer tema, como ya lo dije, a partir del 2017, inclusive un poco antes, había un antecedente parecido. De manera pacífica y repetida, la corte ya entiende de que el allanamiento a cargos es una modalidad de acuerdo bilateral, es decir, entre el procesado y la fiscalía, para aceptar la responsabilidad penal y obtener unos beneficios puntivos. Es decir, el allanamiento a cargos ya no es un acto, o no se entiende hace tiempo, como un acto unilateral. Y eso es por varias razones. Una de ellas es porque esta figura del allanamiento a cargo se encuentra dentro del capítulo de los acuerdos en el Código de Procedimiento Penal. Y me parece que otras razones de política criminal que son más importantes, que ya las vamos a mencionar. Entonces, la Corte, que desde el 2017 ya había establecido esta teoría, que el allanamiento es una forma de acuerdo, y como forma de acuerdo, la persona que se allana o acepta los cargos para poder recibir los beneficios en la pena también debe cumplir con el artículo 349, que, repito, debe reintegrar el 50% y asegurar el resto para que pueda obtener beneficios punitivos en aquellos delitos donde el procesado hubiera obtenido un incremento patrimonial. Entonces, esto aplica en el tema de los acuerdos, los preacuerdos, las negociaciones y, como ya lo acabamos de decir varias veces, en la figura del allanamiento a los cargos, cuando haya, repito, inmerso delitos cuya comisión haya generado un incremento patrimonial al actor o al autor. Y como ya los dije, esto se hace principalmente, entre varias razones, por temas de política criminal. Y es que la Corte dice que la finalidad de la justicia premial, es decir, de aceptar la responsabilidad para obtener un premio, unos beneficios en la pena, no está dirigida a enviar el equivocado mensaje de que el delito es rentable
o que vale la pena, pues esa sería la señal que deja aprobar la aceptación de cargos de quien, quedándose con las ganancias de su actuar ilícito, adicionalmente pues no reintegra lo que gana, dice la Corte, y adicionalmente recibiría beneficios punitivos. Eso en el caso de tener la tesis contraria, es decir de que el allanamiento es un acto personal y no es una forma o modalidad de acuerdo. Finalmente remata la Corte diciendo que delinquir y someterse a la justicia no puede generar de manera alguna rentabilidad. Ahora, pasando al siguiente tema, que ya es un tema reiterado, sin embargo, como lo dije al principio, al parecer este juez era de la tesis, de una tesis diversa a la que tiene la Corte, y regresamos al tema pues que tanto se habla, tanto en las aulas de clase como en los juzgados, en las cortes, y es la fuerza vinculante de las decisiones de las altas cortes. Es decir, si en Colombia estamos en un sistema de que no es el sistema de la costumbre, sino que estamos bajo el imperio de la ley, muchas personas aún no entienden por qué las decisiones de las altas cortes serían vinculantes. Sin embargo, repito, ya esto es una discusión superada, ya esto se ha reiterado un montón de veces. La Corte vuelve a hacerlo aquí para dejar sentada su posición delante de los jueces que aún no se fijan a la jurisprudencia, y dice que la sala ya ha señalado que la jurisprudencia fijada por los órganos de cierre, después de su emisión es aplicable de manera general e inmediata en sentido vertical y horizontal. De tal forma, a partir de ello, la lectura de las normas debe hacerse a la luz de los lineamientos y definiciones establecidos por el Tribunal de Cierre, que obviamente son las altas cortes. Ahora, tal obligación no se interpreta como una imposición de la Corte, no, sino como la aplicación de la función constitucional que tienen las altas cortes de unificar la interpretación del derecho que le corresponde a cada órgano de cierre en materia jurisdiccional, así como también como fuente del derecho en aras de preservar la vigencia de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima en las decisiones de los jueces, el principio de igualdad en el acceso a la administración de justicia para la solución de los conflictos. Igual, este sistema no es absoluto, pero es muy difícil de superar. Es decir, la fuerza vinculante de la jurisprudencia, pues, entre comillas, sigue siendo relativa. Digo entre comillas porque en la realidad es difícil. Debes dar mejores razones de las que dio la Corte para poder apartarte del precedente, lo cual es bastante complejo. En la medida que si el juez se quiere apartar de la jurisprudencia, repito, tiene que dar una exposición razonada y fundada de cuáles son los fundamentos jurídicos que tiene para hacerlo. De esta forma, en teoría, se permite al operador judicial apartarse de la jurisprudencia dictada por la Corte en reconocimiento del principio de imparcialidad y autonomía que tienen los jueces, tal como ya se establece también en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Repito, en palabras más, palabras menos, el operador judicial que quiera apartarse del precedente tiene que dar mejores razones que dio la Corte, lo cual es un estándar bastante alto y no imposible, pero sí complejo de superar. Y finalmente, para terminar con el tercer y último tema, rápidamente las diferencias entre estas tres figuras jurídicas. La figura del restablecimiento del derecho es la consecuencia jurídica de la demostración en el proceso penal del carácter fraudulento del título de propiedad. Aquí hablamos del título de propiedad porque este es el delito que se estuvo juzgando en este caso del que estuvimos hablando, pero si no es el título, pues el objeto material sobre el cual recae el delito. Y lo más importante del restablecimiento del derecho es que tiene como objetivo volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la comisión del delito, o estado predelictual, lo que en latín sería restitutio in pristinum. Por otra parte, la figura de reintegro, que se contempla también en el artículo 349 que lo mencionamos antes, atañe al sujeto activo de la conducta punible, en tanto depende de su voluntad y el ánimo de entregar la ganancia obtenida con su conducta ilícita, que no siempre se limita, como sucede en el presente asunto,
a la devolución de los bienes sujetos a registro. Recordemos, cuando haya incremento patrimonial, pues debe reintegrar el 50% y asegurar el otro 50% para obtener los beneficios punitivos, no importa si el allanamiento es a cargo, porque igual el allanamiento es individual, porque igual se entiende como una forma de acuerdo, como ya lo dijimos, y eso es lo que va a colocar el fiscal también en el escrito de acusación que se va a presentar posteriormente al juez de conocimiento. Por supuesto que esto va a tener también sus beneficios, como poder fijar la pena, el monto de la rebaja y, si es posible y si la ley lo permite, algún subrogado penal. Por último, el incidente de reparación integral, que es el mecanismo adecuado al cual, una vez en firme la sentencia, las víctimas pueden acudir para obtener la reparación integral de los daños causados con el delito, dentro de la cual el reintegro de lo apropiado es una parte de ellos. Entonces, bueno, aquí está la fuente de cuál fue la jurisprudencia de la cual se manejan todos estos temas. Y hasta aquí el video por el día de hoy. Te doy muchísimas gracias. Si te gustó la información, like y suscríbete para más videos, claro que sí, la próxima. Y te mando un gran saludo. Nos vemos. Chao, chao.